Vamos a esperar que los niños y los jóvenes salgan. Tenemos a los jóvenes y tenemos a los niños que van a recibir hoy su enseñanza. Y me encanta verlos a cada uno de ustedes. Me encanta verlos ahora que nos estamos aproximando para celebrar la Semana Santa. Para recordar lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Qué alegría el poder celebrar y recordar lo que Él hizo. Y en el día de hoy vamos a continuar con las series Una disposición del corazón. Y hemos estado estudiando durante las últimas semanas, durante las últimas 4 semanas, cómo nosotros estamos invitados a tener una actitud del corazón que permita que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, que permita que nosotros podamos estar en comunión con Dios, que permita que nosotros podamos entender lo que Él nos está llamando a hacer, que permita que nosotros podamos seguir a Jesucristo como sus discípulos. Y estudiamos en la primera, si se acuerdan, voy a hacer muy rápidamente para aquellos que no han estado escuchando las anteriores sesiones, las anteriores prédicas. Lo primero que aprendimos es que necesitamos tener una actitud del corazón humilde. Humildad es lo que nos pide el Señor cuando vamos a acercarnos a Él. El segundo mensaje que aprendimos de las Escrituras es que después de tener una actitud humilde nos pide también y nos invita a que vayamos con un corazón arrepentido. Con un corazón en el cual realmente entendemos que hemos pecado, entendemos que hemos fallado y que necesitamos de Él, que necesitamos de la sangre de Jesucristo para continuar nuestro caminar como discípulos de Jesucristo. Y después estudiamos cómo tenemos de tener un corazón que alaba, como lo acabamos de hacer en estas 3 alabanzas preciosas por nuestro grupo de alabanza. Porque estoy seguro que si tú colocaste atención a las letras de las canciones, estás alabando al Padre. Porque les aseguro que cada canción, cuando tú empiezas a estudiarlas, es un sermón, es un mensaje que te da el Espíritu Santo a ti, que invocó a las personas y que llamó a las personas y a aquellos cantantes y a aquellos que crearon la letra, precisamente para que podamos acompañarlo a Él en espíritu y alabarlo. La semana pasada estuvimos hablando de cómo debemos de tener, y nos invita el Señor también a tener un corazón agradecido. Y recordábamos los años en que esta iglesia fue fundada y plantada aquí en Creekside, hace 13 años. Y el ministerio español que se plantó 6 años atrás, justo antes de COVID, fue difícil. Pero fíjense cómo el Señor ha bendecido a esta iglesia. Y como ha traído también la posibilidad de que tengamos ya en inglés 2 servicios y en español ver nuevas caras que están también viniendo a adorar al Señor. Es precioso ver cómo el Espíritu ha venido trabajando. Y por eso tenemos que estar también agradecidos. Como oramos, Ana estaba orando en este momento, agradecidos por todos los milagros y por todas las bendiciones que hemos recibido de Él. Y hoy vamos a irnos a una de las últimas, porque la próxima semana estaremos hablando de la última, pero es la penúltima. Y vamos a estar hablando, como lo decía el boletín que les entregó en el día de hoy, sobre cómo tener la actitud de un corazón obediente. Un corazón obediente. Y esta es bien, pero bien importante. Y me alegro que viniste hoy a este servicio, porque esta actitud es quizás una de las más difíciles, si no la más difícil. Ser obediente. Nosotros normalmente no somos obedientes, sino lo hacemos porque nos toca, porque quizás es un ritual, porque quizás tenemos miedo que si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Vamos a recibir un castigo, o quizás lo hacemos por costumbre y lo hacemos de cierta manera porque ya lo hemos venido haciendo varias veces. Y para aprender sobre el corazón obediente, vamos a recordar la historia del primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Pregunto a aquellos ¿quién fue el primer rey de Israel? Fue Saúl, exactamente fue Saúl. Y Saúl era todo lo que uno pudiera imaginarse de un rey. Porque el pueblo israelita empezó a decirle al Señor, queremos tener a un rey. Todos los pueblos tienen un rey, ¿por qué nosotros tenemos profetas y no tenemos a un rey? Queremos tener a un rey y empezaron a pedirle a través del profeta Samuel que le nombrara un rey como el resto de los pueblos. Y efectivamente Saúl fue rey y fue lo que cualquiera de las personas como nosotros pudiéramos pensar. Era alto,
era esbelto, era además militarmente era exitoso, había matado varias de las personas cuando tocaba ir en guerra, es decir, era el rey ideal. Y efectivamente, después de ser rey de Israel, tuvo bastantes éxitos, que incluso el más resaltable fue que atacó completamente a los amonitas, e hizo una batalla fenomenal y logró tener éxito. El Señor lo ayudó, pero después vemos cómo él empieza a caer. Obedecía, tenía un corazón, tenía una actitud obediente en su corazón. Y después vamos a estudiar por qué deja de ser obediente. Porque es exactamente lo que nos puede llegar a pasar o que nos ha pasado en nuestro caminar cristiano. Entonces vamos a estudiar la historia del profeta Saúl, por supuesto, son 31 capítulos del primer libro de Samuel. No vamos a estudiar los 31 capítulos tranquilos, pero vamos a resaltar lo más importante de la vida de Samuel. Y voy a empezar con el capítulo 15 del primer libro del profeta Samuel, versículo 22 y 23, y va a ser los versos clave para este mensaje. Desde el versículo 22, profeta Samuel habla al rey Saúl. Los que tienen su Biblia pueden ir allí, primera de Samuel, capítulo 15, a partir del versículo 22. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grande como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Y recordamos que tu palabra es tan cortante como una espada de dos filos, que atraviesa nuestra alma y atraviesa nuestro espíritu y nos transforma, Padre. Y yo te pido en este momento que todas las personas y tu pueblo que está escuchando hoy puedan entender lo que tú quieres enseñarnos, Señor, de tal manera que nuestra alma, nuestro espíritu efectivamente se transforma tal como tu promesa en las Escrituras lo dice. Ayúdanos a recibir este mensaje, Señor, de tal manera que podamos ser completamente transformados y podamos obedecerte, Señor, como tú deseas, que tengamos la actitud de un corazón obediente. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a recordar cómo estaba el pueblo de Israel y por qué Samuel le dice esto a Saúl. El pueblo de Israel, como les comentaba, gracias al trabajo que había hecho Saúl, estaba pasando por un muy buen momento militarmente. De nuevo, había logrado destruir Saúl a los amonitas, militarmente estaba fuerte. Y en ese momento Dios se acordó que iba a hacer justicia por algo que había pasado anteriormente. Cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto. ¿Qué pasó? Estaban débiles. ¿Se acuerdan que se estaban quejando porque no tenían agua? Estaban caminando y no sabían a dónde ir. Estaban cansados, estaban débiles. Y los amalecitas era un pueblo que era bastante agresivo. Era un pueblo que odiaba a los israelitas. Constantemente los continuó atacando, y por primera vez en ese momento atacó al pueblo israelita por la retaguardia. Atacó a las personas que estaban caminando, que estaban cansadas en el desierto, hombres, mujeres y niños, y los acabó y los mató, porque estaban obviamente cansados, y él los atacó por la parte de atrás, los amalecitas. Entonces Dios, en todo caso, Jehová responde y llama a Moisés en su momento, a Aarón, a Ur, y les dice: voy a atacarnos, vamos a defendernos, les voy a dar victoria contra los amalecitas. Y efectivamente hay victoria.
Moisés es el momento, ¿se acuerdan? En ese momento que hay una guerra y él alzaba sus brazos y lo apoyaban, tanto Aarón como Hur lo apoyaban y lograron, cada vez que subían los brazos avanzaban mucho más y cuando Moisés bajaba los brazos estaban perdiendo. Al final hay un éxito completo para los israelitas, pero Dios no olvidó lo que hicieron los alamecitas. Dios no perdonó lo que hicieron ellos, porque utilizaron la fuerza, fueron cobardes, no hubo ninguna señal de que iban a atacar, absolutamente nada, sino fueron por la retaguardia a matar a todos los que estaban caminando y cansados. De hecho, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, el 25, 17 a 19, Jehová, Dios habla a través de Moisés y le dice al pueblo: recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra que Él te ha dado como herencia, borrarás, bien importante esta palabra, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides. Y esto ocurrió mucho antes, cuando todavía el pueblo de Israel no estaba armado militarmente, y como les comento, gracias a lo que hizo el rey, pudieron ellos empezar a atacar. Y es cuando el Señor lo llama a Saúl y le dice: vas a acabar con los amalecitas. Pero esto es bien importante, le dice: deseo que acabes con todo. Y es uno de los versos difíciles que nosotros vamos a encontrarnos en la Biblia, porque dice que Dios es muy estricto y le dice a través del profeta Samuel a Saúl: vas a acabar con todos, vas a matar a los hombres, a las mujeres, vas a matar a los niños, no vas a dejar con vida a ningún ser humano, no vas a dejar con vida a ningún animal tampoco. No vas a tomar ningún tesoro para ti. Vas a correr, a borrarlos completamente, tal como en el libro de Deuteronomio lo había dicho y lo había prometido. Lo que en otras palabras Dios estaba diciendo es: vamos a hacer justicia y voy a hacer justicia, y quiero que tú, Saúl, con tu pueblo vayan y hagan justicia para mí. Pero no tomen absolutamente nada, no tomen absolutamente nada de lo que van a ustedes a ver después de la batalla. Porque había en otras ocasiones donde el pueblo de Israel podía ir a la batalla y tomar el ganado, o no matar a las personas y tomar el ganado y tomarlos como esclavos. Había muchas guerras con los filisteos también que hubo anteriormente, pero esta es diferente. Esta dice: yo quiero que hagas justicia. Tienes que verlos con esos ojos cuando estés leyendo. Es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el pacto, no vas a encontrar que Dios vaya a decir algo así. No, pero aquí era necesario borrar esa injusticia que había ocurrido. Pero ¿qué hace Saúl? Saúl no obedece completamente. Y lo vamos a leer en el 1 de Saúl, capítulo 15, versículo 9. Dice, Saúl va con su ejército, ataca a los amalecitas, pero deja vivo al rey Agag. Y adicionalmente toman las mejores vacas, toman los mejores bueyes, toman los mejores animales. Y adicionalmente también dejan realmente, acabaron con todos, exceptuando al rey, como les comento, y se tomaron lo más precioso y se lo llevaron con ellos. Es decir, no obedeció. Saúl y el ejército no obedeció. Y lo vemos en la primera Samuel 15:9, que dice: además de perdonarte la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Una ofensa para el Señor. Dejaron lo que no servía. Destruyeron lo que no servía, lo que era inútil.
No obedeció al Señor. Tanto es así que después ustedes leen que el Señor dice: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha hecho a cabo mis instrucciones. No ha seguido a cabo mis instrucciones. Me arrepiento de haber hecho al rey. Dios se arrepiente. Pocas veces escuchamos: Dios se arrepiente. Dios se arrepiente. Ese arrepentimiento no es el mismo que tú y yo tenemos como seres humanos. No, como hijos de Dios. No. Este arrepentimiento significa volver atrás. Es decir, retirarle todo la bendición que le había colocado al rey a Saúl. Retirarle su apoyo. Me arrepiento significa me volteo 180 grados. Ya no cuento con él como rey. Y vemos más adelante que es cuando nombra al rey David. Se apartó Dios completamente porque no lo obedeció. Después de Saúl haber obedecido anteriormente al Señor, esta vez no lo obedeció. Esta vez no lo obedeció. Cuando le dice esto a Samuel, Samuel, que era el profeta, que era como el coach, llamémoslo así, que lo había discipulado, esa noche no pudo dormir el profeta Samuel. No pudo dormir porque estaba quebrantado de todo lo que había hecho Saúl. Así que va a buscarlo el siguiente día, muy temprano lo va a buscar. Está en el vamos a leer los versículos 12 a 16 porque es importante que leamos qué le dice. 12 al 16 dice: tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel. Y miren lo que dice: y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor, tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Y quiero que se den cuenta de dos cosas. Primero, en el versículo 12 y 13, ¿qué es lo que hace Saúl? Saúl se fue después de la guerra, después de todo lo que había pasado, se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Se erigió un monumento. Allí se erigió un monumento pensando: hice lo que el Señor me llamó. Yo he hecho y he obedecido lo que el Señor me llamó. Se erigió a sí mismo un monumento. Se erigió un monumento porque quería que efectivamente los demás lo adoraran y lo felicitaran por lo que había hecho. Su ego, si se dan cuenta, ya empezó a cambiarse. Su corazón ya no era un corazón que obedecía. Su corazón era un corazón que ya estaba teniendo más el falso yo que nosotros tenemos. Empezó a alimentarse y empezó de cierta manera a infectarse su corazón. Y eso nos pasa a nosotros. Tenemos algo importante, hacemos algo grandioso en nuestra vida y quizás lo estamos haciendo para el Señor, pero nos damos cuenta de lo grandioso que hemos logrado y pensamos que hemos sido nosotros lo que hemos hecho. Hemos sido nosotros y empezamos a tener y a crear una especie de idolatría hacia nosotros mismos, ¿o no? A ser nosotros nuestros propios dioses y merecemos un monumento y Dios me debería agradecer por lo que estoy haciendo por Él. Nos damos cuenta de esto. Lo otro que nos podemos dar cuenta es que concluye y le dice: no, nosotros el ejército tomó las mejores vacas y las mejores ovejas para hacer sacrificios a tu Dios, exacto, José Carlos, no a mi Dios, a tu Dios. Ya no lo ve como su Dios. Yo soy mi Dios, yo logré esto, yo soy un buen rey, yo soy exitoso, yo no necesito de Dios. Me va bien en mi trabajo, me va bien en mi negocio. Miren lo que tengo en mi 401k, miren lo que tengo en mis ahorros. Yo no necesito de Dios. Estoy bien. Me voy a erigir más bien un monumento y voy a escribir quizás un libro y voy a escribir un blog y voy a buscar una mejor compañía porque no necesito de Dios. Yo lo he hecho todo. Su corazón empezó a enfermarse. Yo lo diría así. Su corazón se empezó a enfermar. Entonces, lo que le responde después Saúl es lo siguiente:
Lo que podemos aprender es fuera de lo que les he mencionado, ¿qué es lo que podemos aprender? Su corazón empezó a enfermarse, porque empezó adicionalmente a no escuchar, bien importante, no escuchar. Y esto quiero que te lo lleves. Cuando tú lees la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y estás leyendo que dice obedecer a Dios en cierto sentido, que obedezcamos a Él, esa palabra obedecer en hebreo no existe. No existe en hebreo. En hebreo, el Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en hebreo. ¿Ok? Cuando tú leas obedecer, en hebreo, ¿sabe qué significa? Escucha. Escucha. En el Nuevo Testamento es en griego, pero su base también es escucha, y búsquenlo para que puedan entender. Cuando el Señor nos llama a obedecerlo, es que nosotros lo escuchemos, no que lo oigamos, que es una gran diferencia. Uno le dice al hijo, hijo, hazme. Ustedes probablemente pueden acordarse o razonar, como se dice en inglés, por ejemplo, cuando sus hijos les dicen, vaya y haga el cuarto, ordene el cuarto, mi hijo, ese cuarto está terrible, vaya y me hace el favor y ordena su cuarto, que está completamente desordenado. Y el niño seguramente oyó y va y lo obedece, pero ese obedecer que lo hace es realmente algo que yo lo hago porque yo quiero tener paz, y pasa con mis hijos, les confieso. Quiero que no me moleste más mi papá, quiero que mi papá de pronto tenga un castigo, no me va a prestar el carro, no sé. Y entonces, ¿qué hace para llegar al cuarto? Para ordenar el cuarto, porque me ha pasado, mete todo debajo de la cama o mete todo en el closet, ¿no? Y lo deja rapidísimo, lo ordena de tal manera que cuando uno va a mirar, bueno, sí se ve como ordenado, pero va a abrir el closet y de pronto se le viene todo encima, ¿no? Es una obediencia que no es la verdadera obediencia. Él no escuchó, porque cuando el término de escuchar es discernir, escucho, discerno y después actúo por el amor que esa persona me está diciendo. Yo respondo a eso, y por eso se llama el Shema. Escuchar es el Shema. En el Deuteronomio le dijo el pueblo de Israel: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Shema no se refiere simplemente a oír sonidos, sino que implica escuchar con atención, comprender y responder. Uno responde por el amor que uno ha recibido de la persona que le está diciendo. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué le pasó a Saúl? Dejó de escuchar la voz de Dios. Empezó a oír la voz de Dios por allí y empezó a hacer lo que se llama rituales. Empezó a hacer lo que se llama hacerlo para realmente cumplir con el Señor, y un checkmark, y un checkmark, y un checkmark. Pero no realmente porque estuviera obedeciendo con un corazón obediente. Por eso el profeta Samuel, en el versículo 22 que leímos antes de orar, le dijo: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carnero. Empezó de nuevo a realizar actividades religiosas de manera automática, desconectado del amor de Dios, completamente desconectado del amor de Dios. Dios, Jehová, se lo dijo: Él se apartó de mí completamente. Es como si nosotros dijéramos en el día de hoy, en la época moderna: Señor, estoy aquí todos los domingos, he cumplido con tus preceptos, vengo al servicio, sirvo en la iglesia, también doy mis ofrendas, pero tú sigues viviendo igual. Mañana eres el mismo. Y obedeces y escuchas sobre Jesús, que te invita a que seas tu discípulo, a que lo obedezcas, a que tengas realmente Dios en tu vida, a que camines con Él. Y no lo obedecemos, no lo obedecemos. Estamos estamos oyendo la palabra, pero no estamos aplicando el Shema de escuchar su palabra, interpretarla y obedecer. Ser discípulos de Jesús implica ser aprendices de Él. Somos estudiantes de Él y obedecemos a Jesucristo. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a aprender, por ejemplo, piano. Suponte que tú vas a aprender piano.
Y entonces, ¿qué haces? Vas a YouTube y empiezas a ver todos los videos de cómo tocar el piano. Te compras un piano, es más, probablemente lees libros sobre el piano, pero nunca tocas el piano. Nunca llegas a tocarlo, nunca llegas a practicarlo, nunca llegas digamos, vas a conciertos, hablas con los pianistas, pero nunca te sientas enfrente a un piano para practicar. Sabes mucho sobre el piano como instrumento, pero no sabes tocar el piano. Seguir a Jesús requiere práctica, y tenemos que tener práctica y tenemos que obedecerlo de nuevo, obedecerlo escuchándolo. Hay un libro que en el seminario me impactó hace 6 años más o menos. Es un libro sobre Peter Escacero. Yo no sé quién ha escuchado sobre Peter Escacero. Peter Escacero es un americano que tiene un ministerio que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y él dice que el problema, y yo creo que esto es lo que le pasó a Saúl de cierta manera, y es básicamente que nosotros, si voy a mostrar una gráfica, nosotros no tenemos un buen balance entre contemplar y estar con Dios y la actividad que tú llevas diariamente. Lo resumo en esta gráfica, es tomado de este libro. Cuando yo lo leí me impactó, porque el ejercicio nos dice, ¿por qué no dibujas una gráfica? Al lado derecho está toda la actividad, todo lo que tú haces. Yo soy profesional, yo trabajo en esto, soy ingeniero y probablemente soy abogado y esto es lo que yo hago diariamente. Estas son todas mis actividades. Y dibujas, más o menos trata de crear tú mismo en un papel el tamaño de la actividad que tú haces diariamente. Y yo quiero que dibujes cuánto tiempo tú estás con Dios, estás contemplando a Dios, orando con Él. ¿Cuánto tiempo tú estás escuchando, no oyendo, escuchando a Dios? Y les aseguro que la primera vez que lo hice, mi bolita era muy, pero muy pequeña. Y ya entendía claramente que esto es precisamente lo que hace que yo tenga tuviera una espiritualidad enferma. A pesar de tener a Cristo, mis emociones y mi espiritualidad estaba enferma, porque todavía tenía ese falso yo trabajando en mí. Y necesitaba que el Señor empezara a trabajar en mí. Poco a poco entregándoselo, cargando con mi cruz, negándome a mí, siguiendo al Señor. Yo los invito, tomen una foto si quieren y hagan ese ejercicio en su casa, porque efectivamente es parte de lo que nos ocurre a nosotros, que no tenemos el tiempo suficiente a estar con el Señor. Ese balance no lo tenemos bien claro. Y Saúl, estoy seguro que parte de lo que estaba teniendo es que desobedecía. Adicionalmente, porque ha puesto, al no tener nosotros la contemplación suficiente y escucharlo, ¿qué ocurre? Que va a tener también, y noten que le pasó a Saúl, Saúl empieza a colocar el temor en un lugar equivocado. Empieza a temer, no confía en el Señor. No confía, no tiene tiempo con Él, no confía. Y si tú no confías, tú no vas a obedecer. Esa es la verdad. Si tú no confías, no obedeces. Si tú confías parcialmente, vas a hacer las cosas a la fuerza, como cumpliendo con un ritual, porque no estás obedeciendo de corazón. De hecho, en el versículo 24, noten lo que dice Samuel. Samuel temía lo que iba a decir el pueblo. Fíjate lo que responde, dice en el versículo 24. He pecado, admitió Saúl, después de que le dijo Samuel, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Saúl tenía más miedo de todos los soldados, de quedar mal con ellos. Quizás los soldados le decían, miren esas vacas, miren esas ovejas, ¿por qué no nos quedamos, Saúl, con las ovejas y las vacas y se las ofrecemos a Dios? Que en realidad lo que estaban diciendo era quedémonos con lo mejor. Y él tuvo miedo. Y después dice, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. Perdona el pecado, pero ven conmigo para adorar al Señor delante de todo el pueblo, y así todo el pueblo mire que yo tengo a Samuel como rey. Su corazón estaba totalmente alejado del Señor. Su corazón estaba totalmente alejado. Es difícil obedecer realmente y tener una actitud del Señor si nosotros no escuchamos su palabra, la interpretamos y la obedecemos. Entonces, ¿cómo podemos concluir? ¿Qué podemos concluir?
Estás dejando espacio en tu vida. Y esto es bien importante en todo el proceso que estamos teniendo este año. Porque lo que queremos es que cada uno de nosotros realmente empecemos a ser discípulos de Jesucristo. Realmente que nuestra vida empiece a cambiar a través del poder del Espíritu Santo en ti. Y que te conviertas realmente en un discípulo de Jesús que lo sigue y lo obedece. De pronto, ¿qué te está pidiendo Dios que obedezcas hoy? ¿Qué es lo que te está pidiendo que tú dejes? Porque probablemente el ganado y el rey Agag fue algo que tú mantuviste, pero ¿qué te está pidiendo que tú dejes? Tu orgullo probablemente, esas necesidades de recibir, Ave Marías, no Ave Marías, perdón la expresión, de recibir feedback positivo de todo lo que tú estás haciendo. Tal vez es el momento de bajar el ritmo, de tu vida porque está demasiado ocupado tu vida, de desacelerar tu vida, de confiar Dios, empezar a confiar Dios más profundamente. Solo cuando estamos con Él podemos tener un corazón realmente obediente. Y Juan capítulo 14, 23 también lo dice claramente. Jesucristo dijo a sus discípulos: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Repito, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Y haremos nuestra morada en él. Ese es el llamado que nos está pidiendo el Señor. Y aquí yo había escrito lo siguiente para que ustedes piensen también. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Cumplir con rituales, el ir a la iglesia, el cantar, el servir? ¿O obedecer cuando Dios te incomoda? ¿O obedecer cuando Dios te incomoda? Cuando Dios te incomoda, probablemente es más difícil para ti obedecer. Pero si tú incrementas de nuevo el tiempo que tú contemplas y estás con Él, y tú pides que el Espíritu Santo te permita tener ese tiempo para estar con Él en una mayor cantidad y lo escuches verdaderamente en vez de oírlo, te aseguro que vas a empezar a ver cambios en tu vida y vas a obedecer lo que Jesucristo te pidió que obedeciera, que perdones a las personas, que ames a tus enemigos, que ayudes a aquel que está necesitado, que realmente empieces a expresar el amor de Dios a través tuyo hacia los demás y ellos puedan ver a Cristo en ti. En 2 semanas vamos a estar celebrando el acto supremo de amor y de obediencia que Jesucristo llevó a cabo, que fue ir a la cruz, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras nos preparamos para la Pascua, recordemos que Jesucristo no fue para cumplir una obligación. Jesucristo no fue a la cruz porque tuviera miedo de alguien o de algo. No. Jesucristo fue a la cruz por obediencia, por amor al Padre y por amor a ti. Él caminó a la cruz obedeciendo al Padre. Y ahora vamos a celebrar la Santa Cena. Aquí en Cona la hacemos el primer domingo de cada mes. Y vamos a recordar la última vez que Jesucristo se reunió con sus discípulos en el upper room, en el cuarto de arriba. Reunió a sus discípulos y celebró la Pascua con ellos. Y esa noche tomó el pan y dijo algo que nunca había dicho anteriormente en ninguna Pascua. Les dijo a los discípulos: este es mi cuerpo que será entregado para cada uno de ustedes. Y partió el pan. Y después, en la Pascua hay varias copas. Tomó la última copa y dando gracias, la bendijo y se la entregó a sus discípulos diciendo: esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la sangre para el perdón de los pecados.
e invitó a todos a pasar a tener la última cena con Jesucristo. Y es lo que vamos a hacer en un momento. Vamos a pasar a celebrar, a estar con el Señor y estar con Cristo en un momento íntimo. Él está presente en este momento y todos nosotros vamos a estar teniendo una cena. Quizás no vas a comer con ninguna de la otra persona que tú tienes al lado en algún momento en tu casa, pero hoy lo puedes hacer en presencia de Cristo. Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre los que estamos aquí reunidos y sobre estos dones de pan y jugo, para que sean para nosotros como el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, redimidos por su sangre. Por el poder de tu Espíritu, haznos uno con Cristo, uno con los demás, uno en ministerio hasta cuando Jesucristo vuelva en su victoria final. Mediante tu Hijo Jesucristo, por todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.